O sea, ¿qué hablamos la vez? Entonces, vimos qué son los espinores. Los espinores son unos objetitos que ahora les vamos a poner índice. Esperen que quiero mirar mis notas acá. A los espinores les vamos a poner el índice espinorial, lo voy a llamar A. Y estos son objetos que bajo Lorentz, o sea, cuando yo hago esto, x monito igual a lambda por x, si quieren le pongo mu, nu, no hay que ser tan... Entonces, cuando hago esto, el espinor va a un espinor tilde, que es esto. ¿Ok? Donde esto que está acá es un cuarto del computador de Mamma. Esto es lo que aprendemos en campo. Y lo que yo dije es que quiero prestarle atención a estos índices, a los índices espinoriales. Y las preguntas que nos hacíamos es ¿cuál es el espinor más chico? ¿Cuándo lo puedo reducir? ¿Cuánto, si quieren? En algún sentido, cuando decimos que tenemos un espinor de Dirac, lo que hicimos en campos fue descomponerlo con no sé, de 3P, acá unida a la I, K por X, K mu, qué sé yo. Y acá pusimos un B de K, un U de K, más, acá pusimos el E a la menos I, K por X. Y acá pusimos un D daga por un B de K. O sea, adentro del Dirac, adentro, existen el positrón y el electrón. O sea, ¿ok? O sea, como representación, acá dentro hay dos representaciones. Esa es la primera observación. O si quiere, esto da origen a las preguntas que nos estamos haciendo en el sentido de qué es Bay, qué es Majorana y qué es Dirac. Esto era una cosa particular, porque cuando hablamos de este objeto estamos diciendo que esto es la solución de esta ecuación. Cuando estamos hablando de esto, acá no estamos diciendo que resuelva ninguna ecuación, simplemente estamos hablando de las propiedades de transformación bajo el grupo de Lorentz. Otra cosa que dijimos fue que la diferencia entre dimensión par e impar par o impar, y esta cosa matemática de que en par existe una única representación de las gamas. Representación faithful. Y en impar existen dos. En par puedo construir la gama 5, que es el producto de todas. Y en impar no existe.
proporcional a la identidad. La existencia de esta matriz quiral el hecho de que exista esto me permite definir fermiones quirales, autoestados de esto. Más o menos. Y puede ser que haya una I dependiendo de la dimensión. Dependiendo de la dimensión, esta cosa al cuadrado puede ser más o menos 1. Si va a ser más menos 1, eso significa que cuando busque los autoestados puede ser más menos 1 o puede ser más menos I. Y eso es lo que va a definir los fermiones quirales. ¿Y qué es lo lindo que tienen estos fermiones? Que siguen siendo una representación, que si yo tengo algo quiral y lo transformo, tengo algo quiral, una ley que es más, y ahora agarro y lo transformo. O sea, el hecho de que la gama mu conmute con esto implica que el transformado de un quiral sigue siendo left. O sea, es muy tontito. O sea, si yo defino un psi, el psi transformado sería ¿qué sería el transformado? Sería la exponencial de todo esto. ¿Ok? Y si ahora me pregunto, ¿cuánto vale? Bueno, puedo calcular esto por la exponencial. Esto significa preguntarme cuánto vale esto. Pero esto va como conmuta, lo puedo pasar por arriba. Y entonces esto es esto del filet. Pero esto yo ya sé que vale más. O sea que esto te da más lo mismo que tenía antes. O sea, y esto es el más. O sea, probé que en virtud de que conmuta, esto es igual a esto. El quiral sigue siendo quiral bajo transformación de Lorentz, con lo cual esa definición es una buena definición, covariante. ¿Está bien? Bueno, esto naturalmente entonces me reduce, o sea, esto que me está diciendo que en dimensiones pares siempre puedo, en dimensión par, esto me dice de par, siempre puedo. Reducir este finor, que en principio tenía las matrices gamma, que esto va a ser un left más un right. Y que estos son irreducibles. O sea que estos no se mezclan por separado. La pregunta que sigue es, ¿puede imponer que sea real? Esta es la noción de Bay. Esto es la definición de un espinor de Bay. O sea, existen dimensiones pares. ¿Puede imponer realidad? Para hablar de esta idea de imponer realidad, bueno, eso creo que no hablamos de eso. Entonces ahora vamos a hablar, esta es la pregunta que quiero responder y esto va a dar origen cuando pueda, cuando esto sea posible,
el espinor así definido se llama de Majorana. ¿Ok? Si quieren, de alguna manera, es así como un campo escalar complejo se expande como A más B daga, con E a la ica X y a la menos ica X, qué sé yo, acá. Un escalar real, uno lo expande como acá, por E a la ica y una daga, por E a la menos ica. ¿Puedo hacer lo mismo para un fermión? Cuando nosotros hicimos campos, el fermión siempre lo descompusimos como complejo. O sea, lo descompusimos como un D, por esos vectorcitos U, por E a la I, K por X, y acá pusimos el D daga por el B, por E a la menos I, K X. Entonces la pregunta sería, ¿existe un fermión donde este sea el conjugado de este? Voy a poner B, D daga igual a B daga. O sea, kind of, o sea, un fermión real. Un fermión que cuando yo lo descomponga tenga un vector B, E a la ica X, por algún vector U más, y acá un B daga, E a la menos ica X, por un B. ¿Poder o no poder hacer esto? Depende de la dimensión en la que yo esté. Si quieren, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Si existen fermiones reales. Esto va a depender de la dimensión. De la dimensión en la que esté. No siempre es posible. En definitiva, de alguna manera estamos pensando si existe una solución real o algo así. Esa es la pregunta. Entonces, para responder esto, algo de las clases pasadas. ¿Qué vimos en la clase pasada? En la clase pasada vimos que en dimensión par, la gamma mu son únicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo gamma mu tal que satisface esto, voy a estar con métrica menos más, mostly plus. Si yo tengo esto, es inmediato ver que gamma mu traspuesta, que menos gamma mu traspuesta, que gamma mu conjugada, que menos gamma mu conjugada, satisfacen la misma, satisfacen también. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Ok? Nada, traspongan esa ecuación. ¿Esto qué significa? Esto significa, gamma mu, gamma mu igual a 2 eta mu nu por una identidad
Otra cosa que vimos en la clase pasada es que en dimensión D, lo dije en general, obviamente que no lo mostré, pero en dimensión D, el tamaño de las matrices gamma, la dimensión de la gamma, es 2 a la parte entera de D sobre 2. ¿Está bien? Vos me decís la dimensión, o sea que las gamma, dijimos. Recuerden eso. Entonces la dimensión de la gamma es 2 a la parte entera de D sobre 2. Lo que les dije es que siempre vos vas de par a par más 1, estás en D igual par, y te vas a la dimensión inmediata sucesiva. Esta nueva gama que vos necesitas es la gama quiral. La agregás al conjunto y le podés quizás poner una I, pero esto la acomodás. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Se entiende lo que acabo de decir? De que si yo tengo un conjunto en dimensión par, estoy en 4 dimensiones, si quiero un conjunto de matrices gamma en 5, al conjunto de 4 le agrego la gama quiral, porque esa gama anticonmuta con todas las gamas, y además y le pongo algún I o no para que al cuadrado sea más 1, porque estoy agregando una dimensión más espacial. ¿Está claro eso? Perfecto. Entonces, siempre, por eso, D sobre 2 y D más 1 sobre 2 tienen la misma dimensión. Y después, cuando vaya de 4 a 6, se duplica el tamaño de las matrices gamma. ¿Está bien? Las matrices gamma en 4 dimensiones son de 4 por 4, las matrices gamma en 6 son de 8 por 8, las matrices gamma en 7 son de 8 por 8, las matrices gamma en 8 se duplica, son de 16 por 16, las de 9 son de 16 por 16, y las matrices gamma en 10 son de 32 por 32. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo transpongo esta ecuación, la transpongo, obviamente me queda la misma ecuación, gamma nu traspuesto, gamma nu, bueno, voy a escribirlo bien. Si transpongo, me quedaría gamma nu traspuesto por gamma mu traspuesto más gamma mu traspuesto por gamma nu así traspuesto. Y acá a la derecha queda igual. O sea, que sigue satisfaciendo esto. Y yo dije que son únicas. O sea, Clifford, primero Pauli y después Clifford, Pauli, de par, mostraron que son únicas. ¿Qué significa eso? Esto significa que la gama mu, voy a hablar, esto lo voy a escribir como Dagger. Si hago Dagger es lo mismo. La Dagger y la traspuesta. Eso quiere decir que si yo tengo la Dagger, por ejemplo, menos la Dagger, tiene que haber una matriz de cambio de base. La Dagger tiene que ser equivalente a, o sea, tiene que existir. Relación. Porque son únicas. Y lo mismo con la traspuesta. Tiene que existir una matriz. A esa matriz la voy a llamar matriz como ecuación de carga.
Acá no estoy eligiendo ninguna representación para las matrices gamma, simplemente estoy dando la definición de qué es beta. No le puse a beta el nombre beta por casualidad. Cuando ustedes van al libro de Dirac, Dirac define el psi techo como psi Dagger beta, y beta es gamma cero. Pero ahora voy a explicar la diferencia de por qué yo lo estoy llamando beta y no pongo gamma cero. Entonces, a ver. Bien, entonces, notemos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ejemplo. Yo estoy en menos más más más. En menos más más más, gamma cero al cuadrado es menos 1. Esto significa que gamma cero es antihermítica. Y la gamma i al cuadrado da 1. ¿Cómo sé esto? No, esto sale de las ecuaciones, muchachos, porque gamma mu con gamma nu es 2 veces mu nu. Pongan mu igual nu igual 0. ¿Qué les queda de este lado? De este lado les queda gamma 0 por gamma 0, que es gamma 0 cuadrado. Les aparece 2 veces 2 igual a 2 eta 0, 0. Yo estoy en esta convención menos mamá más, eso significa se te va el 2, esto es un menos 1. ¿Está bien? Gamma 0 al cuadrado vale menos 1. Y lo mismo, hago esto, lo evalúo en mu igual i, gamma i al cuadrado. Es 1, entonces gamma i obviamente es el mismo. Esto, si quieren, es un poco, estoy usando una convención distinta a la que usamos cuando hacemos campos, porque cuando hacemos campos usamos la otra, y entonces la otra, la más menos menos menos, significa que gamma 0 es hermítica y que las gamma i son antihermíticas, pero no importa, es una convención, ¿está bien? Esta es la convención simpática y buena y linda para que las cosas no tengan ies. Y puedo relacionar la más la más menos 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 con la menos más poniendo un i en algún lado convenientemente. Entonces, asumimos. Entonces, lo que sé es que este conjunto, gamma mu igual gamma 0, gamma i, satisface esto. Ahora construyo el conjunto gamma mu tilde construido como gamma mu dagger. ¿Qué es ese conjunto? Ese conjunto es menos gamma 0, gamma i. Entonces, debería existir una matriz beta tal que menos gamma mu dagger sea igual a beta gamma mu beta la menos. ¿Quién es esa matriz? Esa matriz es beta igual a gamma 0. Podemos verificar, obviamente, fíjense qué es lo que pasa. Si hago mu igual a 0, ¿qué te queda? Gamma mu dagger es menos, con este menos me queda más. Entonces esto es gamma 0. A ver. Gamma mu dagger es menos gamma 0, con este gamma 0 me queda gamma 0. Ah, entonces voy a hacer una cosa, le voy a sacar este más. Gamma. No, está bien, esto está bien. Gamma 0. Si pongo mu igual a 0, acá me queda gamma 0 igual a beta por gamma 0 por beta a la menos 1. ¿Está bien? Y si pongo mu igual a i, me queda menos gamma i igual a beta gamma i por beta a la menos 1. Multiplico esto por beta y me queda gamma 0 por beta. Multiplico todo esto por beta de este lado, desde el lado de la derecha. Me queda gamma 0 por beta igual a beta gamma 0. ¿Qué matriz satisface esto? Obviamente, beta igual a gamma 0, eso ya está. Y verifiquemos
Y verifiquemos que esto también, si multiplico gamma 0 por la, de vuelta, multiplico por beta, queda menos gamma i beta igual a beta gamma i, obviamente gamma 0 conmuta. Fenómeno. Esto es lo que hacemos en campos. Pero ahora yo voy a observar cómo están los índices, que es algo que no le prestamos atención. Y voy a decir que beta numéricamente coincide con gamma 0, pero beta tiene los dos índices abajo y gamma tiene un índice arriba y un índice abajo. Eso es lo que quiero resaltar. Entonces, esto se puede decir de manera técnica. Una es un endomorfismo, no importa. O sea, cuando nosotros decíamos que esto era la cosa, y cuando nosotros decimos esto, yo acá estoy multiplicando gamma mu por gamma nu. Para poder multiplicar dos matrices, un índice tiene que estar arriba. Cuando yo sumo, si yo ahora pongo índices, esto va a ser A, B, por gamma nu, B, C. Y esto va a ser A, C. Eso sería la estructura matricial. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando yo actúo sobre un espinor, ¿qué quiere decir esto poniendo bien los índices? Quiere decir esto. A, B sobre el espinor, y algo que es un vector, que tiene el índice arriba, actúo con la matriz y me da como resultado un espinor que tiene el índice arriba. Ahora, esto que está acá, es una cosa medio rara, porque si yo ahora le pongo los índices, y ahora para escribirlo bien y no confundirme, tengo que mirar mis notas, esta B, entonces esta B que tengo acá, esta beta, perdón, entonces beta, la estructura de índices de beta es tal que beta tiene los dos índices abajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que estoy haciendo menos gamma mu target igual beta gamma mu por beta a la menos 1, si gamma mu tiene índices A, B, cuando yo lo daguereo, ¿qué pasa? Esto te va a quedar, va a tener índices B, A, ¿no? Porque hago el traspuesta conjugado. O sea que el resultado de esto tiene que ponerme esto como fila y esto como columna. Y eso es precisamente lo que va a pasar acá. O sea, sí. Entonces, esto que está acá es esto. No se ve nada porque estoy hablando y no señalo qué es qué. Esto que está acá tiene esta estructura de índices. Entonces, para que esto sea fila columna, necesariamente necesito que beta. Esta es una manera bien cabeza elemental de ver cómo son los índices para entender algo que ahora lo voy a explicar de una manera un poco técnica. ¿Okay? O sea, esto es una matriz que tiene índices, esta, que tiene índices B, A. Entonces eso va a ser esta matriz, que va a ser beta, B, C, gamma mu, C, D. ¿Y qué es la inversa de una matriz que tiene los dos índices abajo? Cuando ustedes tienen la métrica que tiene los dos índices abajo, ¿cómo llaman a la métrica inversa? Los dos índices arriba. Sí, ¿Ok? O sea que la matriz inversa coincide con esta, pero tiene los índices arriba. Profesor, me estoy confundiendo un poco. Pero, o sea, beta es igual a gamma 0 y la gamma 0 también tiene estos mismos índices en el mismo lugar. No, gamma 0, cuando vos decís gamma 0, si estás hablando de gamma 0 propiamente dicha, hay una confusión semántica de lenguaje.
¿Estás hablando de gamma 0 o estás hablando de beta? Numéricamente las matrices son iguales, pero, pero gamma mu es algo que tiene índice arriba y abajo, y beta es algo que tiene los dos índices abajo. Y ahora vas a ver por qué esto que te estoy diciendo makes sense. Ok. ¿Está, Gus? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué hacemos en campos? Al definir psi techo. ¿Por qué definimos psi techo? ¿O no? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué lo definimos? Alguien que me diga algo. ¿Para qué lo Para quiero? construir, ¿Cómo? bueno, para construir un código escalar, ¿no? Para poder... Perfecto, bien, bien. O sea, lo que quiero un escalar. Quiero construir un escalar a partir de algo que es un vector. Se llama espinor, pero es algo que transforma de manera no trivial. O sea, yo quiero construir algo que sea invariante. Quiero construir un escalar a partir de algo que es un vectorcito, porque el espinor es un vectorcito, es un abuso de lenguaje lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tiene componentes que se mezclan bajo la transformación de Lorentz, a partir del espinor. ¿Qué pasa? ¿Cómo transformo un espinor? Dijimos que transforma así. ¿Ok? Ahora miren lo que pasa. Si yo defino un psi barra, lo defino como psi dagger beta, le habíamos puesto gamma 0, pero es lo mismo, ¿no? Para ustedes es lo mismo, yo lo quiero llamar beta, ¿me dejan? Dale. Entonces tengo esto, lo defino, y yo sé que el espinor esto me gusta porque me lo enseñó mi hija a pintar todo de colores, ¿está bien? Es una cosa que me enseñó Cata. Entonces tengo esto, supongan que tengo esto. La primera pregunta que uno se hace es, si yo conozco la ley de transformación del espinor, ¿cómo transforma el psi techo? Entonces, ¿cómo transforma el psi techo? Bueno, tengo que daggerear, o sea, si moñito dagger va a ser va a ser el barra, si moñito barra va a ser agarrate el psi, daggerealo y multiplícalo por beta. Bueno, entonces, ¿cómo pasa? Daggereo esto. Eso significa que tengo que daggerear la expresión azul. Si daggereo la expresión azul, me va a quedar psi dagger, la exponencial. Daggerear es conjugar. Entonces acá me queda un menos i sobre 2, omega mu nu, que es real. Y tengo que daggerear esto. ¿Está bien? ¿Eso qué es? Esto es eso es i sobre 4, gamma mu, menos gamma mu, todo dagger. O sea que esto te queda un menos i sobre 2. Daggereo todo esto, me queda gamma nu, dagger, gamma mu, dagger del primer término, menos gamma mu, dagger, gamma nu, dagger. ¿Ok? Perfecto. O sea que eso sería este gamma mu dagger. Y esto es lo mismo que, con este menos que tengo acá, es lo mismo que i, esto es i sobre 4. I sobre 4, el conmutador de gamma
mu, dagger, gamma nu, dagger. ¿Están de acuerdo? Sí. Espero no estar confundiéndome en ningún signo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el dagger, que el psi tilde barra va a ser esto por la exponencial del menos i sobre 2 del i sobre 4 del conmutador del gamma mu dagger, gamma nu dagger por beta. ¿Ok? Y ahora viene la magia. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la magia? Es esta. Beta es una matriz diabólica copiemos esto. ¿Qué quiere decir esto? Multipliquen por beta. Esto quiere decir que menos gamma, saquemos el menos, pasémoslo del otro lado. Beta por esto es menos beta por gamma. ¿Sí? Es lo que quiere decir esa ecuación. O sea que cuando beta pasa por arriba de un gamma mu dagger, lo transforma en gamma mu. Yo tengo un beta acá. Y acá tengo un montón de daggers. Imagínense esto. Imagínense, no, hagamos la cuenta. Esto es una cosa auxiliar. ¿Está bien? Acá lo importante es esta ecuación, de cómo estuvo definida beta. ¿Qué hago ahora? Ahora voy a llevar beta para acá. Lo voy a pasar por arriba de todas estas gamas. Entonces, ¿qué hago? Esto es igual a psi techo. ¿Qué sería esta exponencial? Eso sería 1 más esta cosa que lo podemos llamar los computadores dagger, más ese mismo computador al cuadrado, más el computador al cubo. ¿Está bien? Y acá tengo beta. Y ahora voy a pasar beta por arriba. Bueno, cuando pase beta por arriba, por cada gama que vaya pasando, la cambia de dagger a matriz común y pone un menos. Pero yo tengo un número par siempre de gamas, así que el menos desaparece. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que cuando yo lleve beta y lo pase por arriba de esta exponencial, el psi barra dagger va a ser igual. O sea, estoy daggereando el psi tilde. Cuando lo pase por arriba, me va a quedar psi dagger, beta. Y acá voy a tener la misma exponencial, con este signo menos, importantísimo, súper importante que acá hay un menos. La beta va a transformar todos estos, va a desaparecer lo dagger, y lo que me va a quedar es la exponencial de menos i sobre 2 de gamma mu nu de sigma mu nu. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo tenía esto que transformaba con la exponencial de más i sobre 2 gamma mu nu sigma mu nu de psi. Entonces que si yo construyo psi techo psi, construyo esto, defino esto como phi, y ahora me pregunto, ¿qué le pasa a phi si le hago una transformación de Lorentz? Entonces quiero calcular cuánto vale esto. Pero ¿esto qué vale? Ya calculé todo. Esto que está acá no es otra cosa que psi
Psi, perdón, techo. Entonces esto es igual a psi techo, la exponencial, con signo menos, la exponencial con signo más, y esto se va con esto. Y es un invariante. ¿Ok? Y ahora esto es lo que vimos en campos, y ahora vamos a hacer énfasis en cómo están los índices. ¿Está bien? Acabo de demostrar algo que ya vieron. Acabo de demostrar, usando la matriz beta, definir la matriz beta en función de esto de Clifford, de que di una definición un poco más abstracta de qué es beta. Definí a beta como la matriz del cambio de base que relaciona dos representaciones del álgebra de Clifford que, en virtud del teorema de que dice que es única, beta es la matriz de cambio de base que las relaciona y que me dice que son la misma. Y usando esa matriz beta, construí el conjugado de Dirac como lo definí. Esto se llama conjugado de Dirac. ¿Ok? Y acabo de mostrar que eso es una cosa piola, no sé si dicen piola en el país de ustedes, piola, inteligente, cool, no sé, porque me permite definir un objeto que ahora es invariante de Lorentz, y es este bilineal. Este bilineal de fermiones es un escalar. Acabo de mostrar que esto no cambia, entonces es un escalar demostración. ¿Está bien? Y ahora voy a poner los índices. ¿Cómo están los índices? Veamos eso. Entonces, yo dije que al fermión le iba a poner un índice arriba. Entonces el fermión Dagger es el fermión Dagger con un índice arriba. Pero ahora cuando yo construyo esto, lo que estoy escribiendo, y dije que iba a definir esto como, lo definí como esto por beta. Y dije que beta tiene los índices abajo. Entonces cuando yo escribo esto, lo que estoy en realidad escribiendo es psi, techo, A, beta, A, B, psi, B. ¿Qué es beta? ¿Qué es beta? Bestia. Es la métrica en el espacio espinorial. ¿Ok? Beta es lo que hace que el bilineal sea un escalar. Por eso le puse los dos índices abajo, porque es la métrica. No se dice así, ¿está bien? Pero es la métrica. Es lo que construye un escalar. Esa es la enseñanza de todo esto. ¿Preguntas? Y ahora se entiende por qué insisto en que esto es distinto de esto. Si bien numéricamente coinciden como matrices. Esa es la primera observación. Hagamos lo mismo. Con gamma, mu, respuesta. O sea, lo que les dije fue, si yo tengo un conjunto de matrices gamma, puedo construir un conjunto tilde, monito, a partir de las matrices
hermíticas conjugadas, que van a satisfacer el mismo álgebra. Bueno, lo mismo va a pasar si yo hago la traspuesta. Y eso define, dije, esto que está acá. En total analogía con lo de recién, en virtud del teorema, si esto satisface, esto también satisface, y como son únicas en dimensión par, tiene que existir una matriz C que haga esto. ¿Bien? Entonces ahora hago lo mismo. Entonces esto define C. De vuelta, C va a tener índices abajo. Y C es una matriz tal que menos gamma mu traspuesta es igual a C gamma mu por C a la menos 1, que sea que C es una matriz tal que gamma mu traspuesta por C es igual a menos C gamma mu. De vuelta. ¿Qué es la matriz C? Es una matriz tal que cuando actúa cuando pasa por arriba, y la pongo de este lado, transforma las matrices traspuestas en no traspuestas. ¿Sí? Hace esa magia. Pero entonces, puedo hacer lo mismo que hice recién. Ahora puedo hacer lo mismo. Ahora puedo proceder como recién. Y definir el conjugado de Majorana. Voy a definir otro psi techo, que si quieren le pongo una M, que lo voy a definir como psi traspuesto C. De vuelta, o sea, el psi tiene índice arriba, el psi traspuesto va a tener índice arriba. ¿Ok? Defino esto. Bueno, puedo hacer la misma cuenta que recién y preguntarme y mostrar. Entonces ahora puedo mostrar, es todo igual. Bueno, si quieren lo hacemos. O sea, asumo que psi transforma de esta manera. Y me pregunto cómo transforma. Transforma este vector. Majorano, ¿no? El conjugado Majorano. O sea, cómo transforma esta cosa que acabo de definir. ¿Cómo transforma? Bueno, veamos cómo transforma. O sea, sí transformado conjugado Majorana significa hacer el psi traspuesto por la exponencial. Ahora no le cambio el signo, ¿ven? O sea, porque cuando yo transponga el i queda ahí. Esto me quedaría i sobre 2 por i sobre 4. ¿Y qué tengo acá? Tengo el gamma mu, que es i sobre 4, gamma mu, menos gamma mu, que lo tengo que transponer. O sea que esto me va a quedar i sobre 4. Transpongo todo esto, me quedaría gamma nu traspuesta, gamma mu menos gamma mu traspuesto, gamma nu traspuesto. O sea que esto lo puedo escribir como menos i sobre 4, por el conmutador de gamma mu traspuesto, gamma nu traspuesto. O sea, esto transforma con i sobre 4 y un menos, y acá el menos i sobre 4, el conmutador gamma mu traspuesto, gamma nu traspuesto. Y acá tengo la matriz C. Está claro, de vuelta, que cuando C pase por arriba, vale todo lo mismo, vale la misma lógica de recién, y la C va a transformar estas
estas gamas traspuestas en gamas comunes va a meter un signo menos, pero como tengo un número par desaparece, igual me queda el signo menos. Por otra razón en esta circunstancia. Esto me queda menos i sobre 2. Acá queda un gamma 1. Acá me queda gamma 1. Entonces, de vuelta, esta matriz es la inversa por otras razones, pero es la inversa de. Entonces, puedo construir. Esto también es un invariante. También es un invariante. O sea, puedo construir invariantes con el fermión, Dagger, y con el fermión traspuesto. ¿Ok? Y acabo de mostrar que tanto el fermión de Majorana como el fermión de Dirac transforman con la misma matriz. Transforman igual, tienen la misma propiedad de transformación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? El psi Dagger de Dirac frente a transformaciones, si yo tengo un fermión y el fermión cuando lo transforma con una matriz S por el fermión, donde esta S es la exponencial, todo eso. A partir de este puedo definir un psi techo de Dirac, definido de esta manera, tal que el psi techo conjugado transforma con S a la menos 1. Y también puedo definir un conjugado de Majorana, definido de esta manera, que transforma de la misma manera. Entonces ahora tiene sentido preguntarme si hay un espinor. Entonces ahora me hago la pregunta, como los dos transforman igual, pido la condición de que sean iguales. Entonces pido la condición. Esta es la manera abstracta de definir un espinor de Majorana. ¿Qué es un espinor de Majorana? Es un espinor tal que el conjugado de Dirac es igual al conjugado de Majorana. Y acá, si quieren, morally, este está teniendo el fermión conjugado y este está teniendo el traspuesto. Acá hay matrices de esta, acá está esta. Pero de alguna manera, acá tengo el conjugado y acá tengo el no conjugado. O sea, estoy pidiendo esta condición. Al pedir, entonces me pregunto, ¿existe esto? Esa es la condición de Majorana. La condición de Majorana es pedir que el espinor de Dirac, que exista un espinor donde el espinor de Dirac sea igual al espinor de Majorana. Que moralmente es esta condición que estoy escribiendo acá. ¿Ok? Resulta que sí. ¿Cómo recupero la definición usual? ¿Cómo recupero la definición de que un espinor de Majorana es un espinor real? Si existe una representación de gamma mus tal que gamma mus son reales,
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que gamma dagger es igual a gamma mu traspuesta conjugado. Vamos a ponerlo al revés. Pero si vale esto, si esto pasa, esto es lo mismo que gamma mu traspuesta. Entonces, cuando existe una... Esta es la manera en que se cuenta en los libros. Suponete que existe una representación en donde gamma mu es real. Ah, si entonces gamma mu es real, eso significa que el dagger es lo mismo que la traspuesta. Ah, pero si el dagger es lo mismo que la traspuesta, esto significa que C es igual a beta. En la representación donde las gamas son reales, C es igual a beta. Ah, pero si C es igual a beta, esta condición se simplifica. Deviene esta condición, que es justamente la condición que uno pone real. Entonces, típicamente, esto no se cuenta de esta manera. Uno dice, ah, mira, encontré una representación de las matrices gamma reales. Si las matrices gamma son reales, entonces existen espinores de Majorana. Imponer esta condición, ¿ok? Imponer esta condición. Obviamente, si yo conjugo esto, o sea, ¿por qué a veces existen y a veces no existen los fermiones de Majorana? Porque si yo conjugo esto, lo conjugo, fíjense que si yo lo conjugo me queda traspuesta por beta conjugado igual a psi dagger por C. O sea que de alguna manera, ¿ok? Esto me está diciendo que las relaciones, que tiene que haber una relación entre beta y C tal que beta sea el conjugado de C. Y esto no siempre pasa en las dimensiones. Esto es una relación de consistencia. No voy a hacer eso ahora. Entre beta. Entonces, la intención de todo esto es que reconozcan, primero, que cuando definíamos el espinor, el conjugado de Dirac, lo definíamos como psi techo gamma cero en campos. Eso está, obviamente siempre estuvo bien, pero en realidad esa gamma cero que poníamos no era gamma cero, era beta. Coincide numéricamente con gamma cero, pero tiene los dos índices abajo, porque si no, ustedes se tendrían que haber hecho la pregunta de por qué bajo una transformación de Lorentz yo no transformaba beta. Si beta es gamma cero, ¿por qué corno cuando yo hice la transformación de Lorentz a gamma? Porque yo tengo esto, ¿no? O sea, sabemos que bajo transformaciones de Lorentz, S gamma mu, S a la menos 1 te da gamma mu nu. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Entonces, ¿por qué no usaron esto con beta? ¿Por qué no le aplicaron esta relación a beta? Si ustedes tenían esto, que era gamma techo por beta, ¿por qué si esta beta era gamma 0, acá te tiene que aparecer algo? ¿Ok? O sea, si yo hago esto, ¿ok? Y esto es gamma 0, si esto es realmente gamma 0, no sé, pongan el índice donde quieran. Cuando yo haga esto y a este le ponga, y ahora lo transforme, voy a tener psi techo, voy a tener un S a la menos, qué sé yo, S a la menos 1, voy a tener un gamma 0 y voy a tener un S y un psi. ¿Está bien? O sea que esto me va a dar, acá me daría un psi, gamma 0, y es un desastre. No hicieron eso. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Dirac es un crack. Y sabía, porque si no, uno tendría que haber hecho esto. Nada más, eso es lo que quiero decir.
Y si hubieran mezclado con los índices, nada. Con esto lo que quise hacer énfasis es que el beta tiene los dos índices abajo, es una métrica en el espacio espinorial, y esto es la manera, si quieren, formal de definir qué es un espinor de Dirac, que es aquel donde el espinor de Dirac es un espinor de Majorana, es aquel donde el conjugado de Dirac es igual al conjugado de Majorana. Impongo esa condición, eso tiene una relación de consistencia y esto no siempre existe. Y de manera formal, los espinores de Dirac y Majorana involucran estas matrices, beta y C, y las dos tienen los índices abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo construyo bilineales, son como si fuera la métrica. Esto es la métrica. Eso es todo lo que quise decir. ¿Preguntas? Y lo que dije fue que quise hablar sobre la manera usual de hablar de espinores de Majorana como espinores reales, que son este tipo de condición, pero eso solo pasa en una particular representación de las matrices gamma. Estoy tratando de pegar todas las cosas que pueden llegar a leer en la literatura. Bien. Entonces, beta coincide con gamma 0, pero tiene los índices en otro lugar. Eso era lo que quería decir. Entonces ahora podemos, fíjense, entonces, esto es lo que pasó, o sea, esto pasó en dimensión par, o sea, en D par. En D impar, dada gamma mu, puedo hablar de gamma mu traspuesto y puedo hablar de menos gamma mu traspuesto. Difieren en un signo. Entonces, solo una de las dos está relacionada con gamma mu. Eso es lo que pasa. O sea, la matriz está, en principio, en dimensión par. La manera más general del mundo mundial es que uno va a tener menos más gamma mu traspuesta, gamma mu dagger, y uno va a definir una C menos más gamma mu C menos más a la menos 1. Esto siempre existe, para cualquier elección de signos más menos. Entonces, si me siguen toda la chamullo. Esto siempre, independientemente de qué signo ponga yo acá en la izquierda, estas matrices siempre existen en dimensión par. Pero en dimensión impar solo existe una de las dos, porque la otra no va a ser equivalente. En D impar solo existe esto para una elección particular de signo. Eso es lo que... Entonces, bueno, nada, eso. Bien, entonces, fíjense, bien, entonces ahora vamos a empezar a juntar un poco todo lo que estuve hablando. Yo dije esto, C gamma mu por C a la menos 1 es igual a menos gamma mu traspuesta. Si yo multiplico por C, menos gamma mu traspuesta por C. Bien, no puedo hacer todas las cuentas. Un resultado importante. En D igual 3 más 1, 9 más 1 y 10 más 1 es que C es antisimétrica. Entonces, si yo pongo esto acá,
Justo fíjense que estos son 4 dimensiones y 10 dimensiones, ¿no? Es donde hay cuerdas, y 11 dimensiones que está en fibra. Entonces, en estas dimensiones mágicas, yo puedo reemplazar, esta ecuación es equivalente a gamma mu traspuesta por C traspuesta. Y esto es equivalente a C gamma mu traspuesta. Ahora fíjense, yo les dije que C tiene los índices abajo. O sea que cuando estoy haciendo C gamma mu, estoy haciendo C A B gamma mu B BC BE. ¿Okay? O sea que esto tiene índices A, E, los dos abajo. O sea que esta ecuación no quiere decir otra cosa más que C gamma mu es simétrica. Tiene sentido decir que una matriz es simétrica porque tiene los dos índices abajo, ¿no? O sea, yo no puedo decir que gamma mu es simétrica, porque gamma mu tiene un índice arriba y otro abajo. Eso, si yo lo transpongo, te queda un índice cruzado, ¿no? Uno abajo y otro arriba. Si yo transpongo, esto es gamma mu, traspuesta, cualquier cosa de esto. Pero esto sí tiene sentido porque C gamma mu tiene los dos índices abajo. Entonces tiene sentido decir que C gamma mu es simétrica. Si yo pongo todos los índices, eso es lo que quiere decir esta ecuación celeste. ¡Apa! Pero una vez que tenga esto, entonces ahora makes sense. QA, QB, C, gamma, AB. Este es el álgebra supersimétrica. Es la parte espinorial que es lo que queríamos encontrar. Esto está entrando por la... O sea, lo estoy haciendo, si quieren, mostrando las propiedades de los fermiones, de las matrices gamma, de por qué aparecen estas cosas. O sea, esto, o sea, en general, la manera natural de escribir el álgebra supersimétrica es esta en cualquier número de dimensiones. O sea, el álgebra de supersimetría se va a poder escribir de manera natural cuando yo tengo una matriz C antisimétrica. Acá lo estoy haciendo, si quieren, en dimensión, en cualquier dimensión. No estoy haciendo énfasis en 4. Y entonces el álgebra de supersimetría, que creo que el otro día no la escribimos, termina siendo, de manera general, o sea, esto lo pueden leer, esto lo pueden leer de un paper de Hull, 9705 162, y uno de Townsend. Bueno, no sé muy bien de Townsend. Hay otro de Townsend, tiene que ver con el lema algebra. O sea, en general, entonces yo lo que tengo que buscar es, lo que puedo poner de este lado, es todo lo que sea simétrico en AB. O sea, que cuando yo estoy escribiendo este álgebra, acá estoy escribiendo, fíjense que entonces, siguiendo la lógica, o sea, les estoy introduciendo toda la notación para que puedan leer un paper. O sea, cuando yo defino esto naturalmente tiene el índice abajo, ¿no? O sea, cuando yo estoy definiendo estas cosas, como esto tenía índice arriba, acá no lo dije, pero acá está claro de que este psi techo va a ser un psi techo con el índice abajo, porque esto que está acá le baja el índice, porque esto
esto baja el índice del fermión que yo tengo acá. Entonces esto es la situación. Entonces cuando yo estoy escribiendo el álgebra de supersimetría en una dimensión arbitraria, estoy escribiendo el fermión con el índice abajo. Eso hace que esta matriz que está acá sea simétrica. Y en realidad, después, cuando uno entiende bien toda la estructura de esto, acá yo puedo poner todas las matrices. Bien, entonces ahora, ¿cómo sigue esto? Así como yo tengo gamma mu, después puedo tener gamma mu con dos índices, gamma mu 1 o 3, etc. Gamma mu 1 o 4. ¿Ok? Esto quiere decir lo que dije en la clase pasada, la matriz totalmente antisimétrica. Totalmente antisimétrica. Con K índice. ¿Ok? Entonces uno puede analizar la simetría de estas matrices, si son simétricas o antisimétricas. Y uno lo que observa es que van de a pares. Esta es antisimétrica, esta es simétrica, simétrica, esta es antisimétrica, antisimétrica, y van subiendo. Después viene simétrica, simétrica, van de a dos. Acá hay un montón de cuentas que hacer. ¿Okay? Entonces yo puedo poner de este lado todas las simetrías que tenga. Y en 11 dimensiones, en 10 más 1, las matrices simétricas que yo tengo son, fíjense, tengo esta, esto sería 4, esto sería 5, esto sería 6, esta, pero estas son como estas que siguen por arriba de 5, bueno, nada, o sea, ahora se vuelve demasiado técnico, pero lo que quiero decir es que en 10 dimensiones el álgebra de supersimetría termina siendo esta. La otra simétrica que sigue es esta de 2. ¿Ok? Estos se llaman cargas centrales o frame charge. No quiero tampoco, esto es para que tengan un flavor de qué es lo que pasa. Bien, ¿qué más? Ok, entonces hablemos un poco de 3 más 1. Entonces, en 3 más 1, consignatura menos más, existe una representación de gamma mu real. Eso significa que existen Majorana, por todo el chamullo que les dije recién. En 3 más 1. ¿Okay? Eso por un lado. O sea que existen estos Majorana. Ahora, no existen Majorana más baila al mismo tiempo. Porque yo podría preguntarme, ¿puedo pedirle que sea real y además sea quiral? No existen, esto no existe. ¿Por qué? Porque ¿qué era baile? Baile era pedirle que este espinor sea más o menos el espinor, ¿no? Eventualmente. ¿Y qué es esta matriz quiral? Que es lo que solemos llamar gamma 5. Esto es gamma 0 por gamma 1, por gamma 2, por gamma 3. ¿Cuánto vale esto al cuadrado? 0, 1, lo hice el otro día. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3.
La 0 anticonmuta con todas, entonces la paso por arriba de estas dos sin cambiar el signo. 0, 1. Paso la 0 dos veces. Después paso la 1 dos veces. Me queda 2, 3, 2, 3. Y ahora permuto este con este. Aparece un signo. Permuto este con este. Aparece otro signo. Se cancelan. O sea, esto sería menos 0 cuadrado, 1 cuadrado, menos 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Estos dos menos se cancelan. 0 al cuadrado da menos 1. Y todas estas dan más 1 al cuadrado. Es lo que vimos antes. La matriz temporal, con mi signatura que elegí, es la que al cuadrado da menos 1. Entonces este se va con este. Y me termina quedando, esto da menos 1. O sea, el producto de 4 matrices reales es tal que gamma esta al cuadrado es igual a menos 1. Esto significa que si yo pido esto y pido esto, como esta al cuadrado da menos 1, acá solo puede tener más menos i por el... Estas dos cosas son inconsistentes. O bien le pido que sea, porque esta i que está acá ya me está imponiendo que el fermión tiene que ser complejo. Esto no se puede resolver con un fermión real. Y si yo multiplico por i, ustedes dicen, ah, bueno, multiplícalo por i. Ah, bueno, pero si vos lo multiplicas por i, entonces vos dirías, ah, construite un gamma 5 que sea i veces gamma 2. Bien. Entonces vos decís, ah, bueno, i gamma 5 por el fermión. Lo que quiero decir es, multiplicar por el i no te va a resolver el problema, porque si yo multiplico por i, lo que esto quiere decir es que el i es intrínseco a la ecuación quiral. ¿Ok? O sea, un fermión quiral es siempre complejo, no puede ser real, porque la ecuación que define al espinor tiene i's metidas adentro. Y un fermión real, por definición, es real. Entonces, estas dos cosas son inconsistentes. Eso en cuanto a Majorana-Baez no existen en 3. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? No sé, muchachos. Porque ahora lo que voy a hacer, o sea, ¿qué fue lo que expliqué? Lo que expliqué de alguna manera fue insistir en cómo van los índices de un espinor, reconocer que la matriz gamma 0 que poníamos cuando hacíamos campo en realidad es numéricamente gamma 0, pero tiene los dos índices abajo, y a eso es lo que yo voy a llamar métrica en el espacio de espinores para construir bilineales que sean invariantes. Y definí el fermión de Majorana como aquel donde el conjugado de Dirac es igual al conjugado de Majorana. O sea que yo puedo definir dos escalares a partir de un espinor. Un psi techo que puedo construir como psi traspuesto C, y otro psi techo que puedo construir como psi dagger beta, y que cualquiera de esos dos me da origen a un escalar, porque obtengo esta ley de transformación con la inversa. Eso es lo que quise remarcar. Esto que está acá en de Rossi. Ambos transforman igual. Entonces, make sense, tiene sentido imponer esta condición.
pero esa condición puede o no ser consistente, porque si yo la daguereo me aparecen unas relaciones no triviales entre C y beta. Dependiendo de la dimensión, eso uno lo puede estudiar, ya se sabe en qué se puede estudiar eso, no, ni ver y leer. Esto no siempre, esas relaciones de consistencia, a veces se satisfacen, a veces no. En 3 más 1 es consistente. Y esto se refrasea. Entonces, mi definición, que es esta roja que puse acá, mi definición de Majorana, esta definición, que es la que yo puse, esta, no depende de ninguna de representación, es una definición invariante, es una definición, una buena definición, porque no depende de decir que el fermión es real. Es real en un dado sistema de coordenadas, si quieren, en una dada elección de gamma, pero esa no es la buena definición de que algo sea Majorana. La buena definición de que sea Majorana es esta que estoy dando acá en rojo. Eso es lo que quise decir. Y después insistir en, perdón, cómo van los índices. Y todo eso conduce a poder escribir el álgebra, y el álgebra tiene esta forma, donde ahora voy a tener estas cargas espinoriales que anticonmutan a dar el momento. O sea, si quieren, de una manera algebraica, estudiando la estructura de las cosas que quiero construir, justifiqué que esta es el álgebra supersimétrica. También todo bastante con los dedos, pero quiero insistir en cómo aparecen las cosas y por qué esto a veces se puede y a veces no se puede, y por qué esto se hace con espinores Majorana o no. Entonces estos Q que están acá escritos son Q que son Majorana, cuando la escribo de esta manera. O sea, el álgebra supersimétrica tiene esta forma en las dimensiones en las que existen espinores Majorana. Si no hubiera Majoranas, los fermiones pasan a ser complejos y el álgebra se escribe de otra manera. Eso es lo que quise decir. Vayamos ahora a notación en 3 más 1, porque esto es importante. No me acuerdo qué vimos. Ah, no, esto lo vimos el otro día. En 3 más 1 hicimos hincapié en que existe una representación inteligente, que es la que usamos. Para la Hammam. Y usamos esta representación que se llama Kiral. Y se escribe así. Donde estos gamma mu son... Ahora voy a pasar a la notación menos, 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 porque esta es más piola escribirla así. Esto es un 1, sigma, y sigma techo 1. Ustedes pueden verificar que esta gamma 0, 0, 1, 1, una identidad de 2 dimensiones, y que estas sigma i, definidas como 0, menos sigma i, satisfacen lo que tiene que satisfacer mostly. ¿Cuánto vale gamma 0 al cuadrado mostly minus? Alguien que me diga. ¿Más o menos 1? ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale esto? ¿No? ¿Cuánto? 1. Más o menos. Menos 1. Menos 1. Pero yo estoy en mostly. Fíjense esto que dije acá. Esto es el 0. Y esto es 1, 2, 3. O sea, gamma 0. Ya estoy representando esto. Gamma mu, 2, eta mu. O sea que si pongo mu y nu iguales a 0, me queda gamma 0, más gamma 0, igual a 2, eta 0, 0. Pero ahora dije que estaba en esta convención, más, menos, menos, menos. O sea que esto vale más. 2 más 1.
Esto es 2 gamma 0 cuadrado. O sea que gamma 0 vale más 1 en esta convención. ¿Los mareo con estas cosas de cambiar de convención? Me parece que sí. Si no sabían cuánto valía, si no sabían cuánto valía gamma 0 al cuadrado, calcúlenla. O sea, ¿cuánto vale gamma 0 por gamma 0? Y bueno, esto vale 0, 1, 1, 0 por el 0, 1, 1, 0, una matriz de 2 por 2. Y esta la multiplico y esto vale 1, 1, 0, 0. O sea que vale la identidad. ¿Entiendes esa cuenta que estoy haciendo? Hay algo que tal vez yo lo hago muy rápido. Si ustedes tienen una matriz que tiene A, B, C, D, donde estas son matrices, y tienen otra matriz que vale M, N, P, Q, si yo multiplico esto por esto es igual a A por M más B por P como matriz, C por M más B por P como matriz, A por N más B por Q, C por N más D por Q. Esto vale como matrices. Entonces, cuando yo estoy calculando esto, cuando estoy calculando este producto, estoy usando esta propiedad. Yo no multiplico las 4 componentes, multiplico y multiplico estos 2 bloques por estos 2 bloques como matrices. Pueden probar que esto es verdad, como matrices. ¿Ok? Entonces, si no, yo les pregunté cuánto valía gamma 0 al cuadrado. Para saber cuánto vale gamma 0 al cuadrado, poner gamma 0 y multiplicar. Bueno, es lo que estoy haciendo acá en amarillo. ¿Ok? Entonces, si multiplico en amarillo esto que está para acá, esto también simbólicamente, esto es todo oficio, ¿no? De hacer cuenta. Esto que está acá es como si fuera una sigma 1. Porque esto es el 1, 1. Y yo sé que sigma 1 al cuadrado va a ser 1. Gimnasia de cuentas con matrices. Entonces, esta notación de 3 más 1, entonces, si yo elijo esta representación, lo que veíamos era que esta representación, uno tiene este 0, gamma techo, y uno construye la gama quiral, que es el producto de todas, 0, 1, 2, 3. Vimos el otro día que esto te daba I menos I. ¿Por qué? Y porque en realidad, en definitiva, lo que estoy multiplicando es gamma 0 por gamma 1 por gamma 2 por gamma 3. Esta es la identidad. Y gamma 1 por gamma 2 te da I veces gamma 3, I veces sigma 3, por sigma 3 te da 1, o sea que esto te da. Y abajo hay una diferencia de un signo porque 3 signos. Entonces te da esto. Esto te permite, esta representación es una representación inteligente para descomponer un espinor quiral. ¿Por qué? Porque como la matriz gamma 5 es diagonal, entonces esto es consistente con lo que dije antes, de que si yo multiplicaba todas, y si yo ahora te calculo esto al cuadrado, acá hay una identidad de 2. Si yo calculo esto al cuadrado, esto me da menos 1. Porque I al cuadrado de la identidad me da menos 1, el de abajo también me da menos 1. Queda esto menos 1 por la identidad de 4. ¿Siguen esa cuenta? ¿Se ve? Entonces, si ahora yo pido que un espinor, entonces típicamente los libros van a ver que definen gamma 5 como I veces 0, 1, 2, 3. Con este I
acomodan este i que está acá, y la gamma 5 con este i acá adelante termina siendo 1, 0, 0, menos 1. Entonces, si yo pido que un espinor sea autoestado, el autovector de gamma 5, en esta base, que está acá, ¿ok? Esta solución es muy fácil, porque si yo digo, ahora estamos en 4 dimensiones, todo, o sea, ¿cómo tiene que ser el espinor para que sea autovector? Y bueno, si yo te pongo taca, 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 y te pido, actuando sobre esta matriz, a veces, pues tiene 4 componentes, y yo quiero que esto sea un más, quiero un más, A, B, C, D, escribo esta ecuación, ¿y qué me queda? AB por esto me queda AB menos C menos D igual AB CD. Esta ecuación implica que los dos de abajo son 0. O sea que un espinor quiral es muy fácil en esta representación de las matrices gamma, y un espinor quiral es simplemente las dos componentes de arriba, cualquier valor, y acá 0, 0. Y un espinor right es 0, 0 y dos cosas acá arbitrarias. Y ahora le pongo los índices. Entonces ahora le pongo los índices de las matrices, esta matriz gamma mu que yo tengo que escribir arriba, abajo, bueno, y ahora yo tengo esto 0, gamma mu, sigma mu, y acá un sigma techo mu. Entonces ahora para escribir bien, lo que encuentro es que la manera apropiada de escribir los índices de esto era lo que escribí el otro día. Para escribir los índices. Entonces, este tiene alfa, alfa punto, y este techo tiene alfa punto. ¿Qué quieren decir estos índices? Grupo de Lorentz era este, M mu con rho sigma, eta por E, taca, taca. Esto también se podía escribir en términos de los K boost y los J de rotación. Y una de las cosas que uno muestra cuando estudia el grupo de Lorentz en 3+1 es que si uno, no lo llamemos J, llamémoslo L, estos son boost y estos son rotación. Que si uno construye estos J más menos con LI más menos I sub I, se desacoplan y me queda J más con J más, me da epsilon por J más, J más menos, más menos, más menos, y los J más conmutan con los J. Uno puede ver esto. Y entonces uno dice que el grupo SO3,1 es este, cosa que está acá. ¿Por qué se llama SO3,1? ¿Cuál es la diferencia entre esto y SO4? A ver si alguien me dice eso. ¿Cuál es la definición de esto? ¿Y cuál es la definición de esto?
SO4 serían solamente rotaciones y SO3,1 es, bueno, el grupo de Lorentz, pero aparte tiene traslaciones. No, acá no hay traslaciones. Esto es simplemente SO. O sea, está bien lo que Irving, ¿no? Sí, perdón. No, no sin traslaciones, perdón. Ese es el ISO. Perdón. Decime matemáticamente, dame la definición matemática del SO4 y la definición de SO31. Ok. La definición de SO4 son transformaciones que satisfacen qué propiedad. Que son determinante 1 y ortogonal. Bien, está perfecto, lo que dijiste está bien, pero quiero una definición más formal. Y se las digo. Son las transformaciones que dejan invariante qué métrica. La métrica delta y j. Estas son las transformaciones que nos hacemos los vivos y las llamamos 1, pero son iguales. Déjenme la llamar IJ o IJ igual 1 hasta 4, que satisfacen esta misma ecuación. Pero estas dejan invariante la métrica G y J igual eta y J, donde esto es diagonal, más, menos, llámenla como quieran. 3, por eso a mí me gusta poner quizás 1 más. Este 3 es este 3 y este 1 es este 1. Siempre, lo que pasa es que uno se olvida de que está dejando invariante. Uno cuando lo hace en Euclidio y hace el SO4, esta métrica delta IJ se le olvida, no la pone, y lo que escribe, fíjense que cuando uno está en Euclidio, uno escribe, no lo llama gamma IJ, lo llama RIJ, y uno escribe RIJ, vamos a escribirlo RIA, RJB, delta IJ igual delta AB. Se olvida de poner los índices arriba o abajo, no le importa nada. Se olvida de esta matriz que dice que I es igual a J, pone los dos índices abajo y escribe R. Pongamos los dos índices abajo, I, A, y este IJ te dice que J es igual a I, te pone R, I, B igual a delta A, B, y a esta le escribís como la traspuesta de esta y escribís R traspuesta por R igual a la identidad. Pero en realidad lo que quiere decir esta ecuación, es que acá hay una identidad. Y que en realidad lo que estás escribiendo es R traspuesta por identidad por R es igual a identidad. Es lo mismo que escribís cuando escribís Lorentz. Escribís gamma traspuesta por eta por gamma igual eta. Solamente que acá te acordás de que esto es no trivial. Pero esa es la definición entre SO31 y SO41. SO4, perdón, no SO4, SO4. SO4 deja invariante la métrica más, y SO31 deja invariante la métrica menos, más.
Siempre es esta cosa rosa, solamente que en un caso es una delta, más, y en otro caso es más, con un menos, y un menos. Esa es la diferencia entre estos dos grupos. ¿Okay? Bien. Y entonces uno dice, en general, que este SO31, que eran estos generadores en MUMU, los descompone cuando hace esta descomposición. Hicimos acá. ¿Qué decimos? Ese SO31 es SU2 por SU2. Es la complexificación de SU2 por SU2. Donde estos son los J más y estos son los J menos. Y esto es la complexification. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que existen representaciones donde hay objetitos, hay la representación fundamental de este grupo. Entonces, lo que quiere decir es que a ver, voy a escribir, ¿qué dijimos antes? Que estos fermiones, esto ya lo dijimos, se transforman con la exponencial de I sobre 2. Estas matrices gamma, donde eso era computador gamma mu, gamma nu. Entonces estas gamma mu toman la forma gamma sigma mu nu, perdón, digo gamma mu nu, perdón, donde, sí, esto es cuando lo calcule, ¿okay? Cuando yo calcule el producto de las gamma mu por gamma nu en esta base quiral. Cuando yo los multiplique te va a dar esto, va a ser diagonal, porque voy a multiplicar esto por esto, y eso te va a ir a la diagonal, y cuando en la antidiagonal acá y acá no te va a quedar nada. De manera tal que la definición acá es que sigma mu nu es sigma mu, sigma techo mu, menos sigma nu, sigma techo mu. Y ahora con esta estructura de índices, ¿se dan cuenta? Todo esto es muy laborioso porque cuando estudiamos campos nunca nos importó ponerle los índices al fermión. Y nos hicimos los bobos. Y nos hicimos, sí, qué sé yo sé cómo va. Pero yo estoy haciendo énfasis en eso porque afirmo que cuando uno presta atención a eso y uno es cuidadoso con la manera de poner los índices, si uno hace una elección inteligente, que es lo que estoy haciendo, no lo hice yo porque yo soy inteligente, sino porque los libros ya lo hicieron y la gente que es piolarda ya se dio cuenta cuál es la buena definición de estructura de índices para que la notación te enseñe o te dé cuenta de qué objeto estás hablando. Así como cuando ponemos a un vector, le ponemos mu, sabemos de qué estamos hablando, yo estoy afirmando que cuando pongo alfa y alfa punto, estoy dando cuenta de qué objeto estoy hablando. Y cuando estoy poniendo alfa y alfa punto, estoy hablando de las propiedades quirales o antiquirales de un fermión. Eso es a donde quiero llegar. Entonces, esta cosa que yo estaba diciendo acá, para fermiones quirales, cuando lo pongo todos los índices, que es lo que estoy haciendo acá, y te digo que los
que la estructura de índices de estas sigmas chiquititas es esta. Concluyo que este gamma, maldito diciendo, este sigma mu tiene índices que tiene que ver. Uy, alguien preguntó algo. No. Más 1. Ok. Más 1 nos pasamos a la hora. No. Lo que veo es que esto va a tener índices alfa beta y que psi techo 1 va a tener índices alfa punto, beta punto. Entonces, que si yo hago eso, para hacer toda la estructura de índices, el fermión va a tener la manera correcta es esta. Esto cuando actúe sobre una matriz gamma. Tengo que ser cuidadoso con esto. Esto dijimos que tiene índices alfa punto alfa. Esto es fila. Dos columnas. Idem. Entonces se dan cuenta que esto ahora pega bien, ¿no? Porque si yo hago un gamma mu con un fermión, esto va a tener 0 techo. Dijimos que este tenía los dos índices arriba, alfa punto alfa, y este tenía un sigma mu alfa beta. Y dije que este tiene índice arriba, abajo. Bueno, no. Este tiene que ser beta, este tiene que ser pi techo. Beta. No. ¿No? A ver. ¿Les gusta o no les gusta? Fíjense que cuando yo multiplique esto por esto, o esto por esto, ¿qué te queda? Te queda sigma mu alfa. ¿Okay? Y esto está bien, los índices también, que sumo uno arriba con uno abajo, y esto sería sigma mu por el techo, sigma techo mu por el techo abajo. Entonces, y estos fermioncitos, decir beta y decir beta punto, me está dando cuenta de si es un fermión left o si es un fermión right. ¿Por qué? Porque estoy en esta representación de las matrices gamma, donde esto es left. Entonces, esta cosa que está acá arriba y esta cosa que está acá abajo, estoy usando esta representación que ya es, que es antidiagonal para las gamas. Esta cosa antidiagonal para las gamas me da diagonal en lo quiral. Diagonal en lo quiral significa que los fermiones quirales, estos dos fermiones, naturalmente corresponden a fermiones que tienen o bien las dos componentes de arriba o bien las dos componentes de abajo no nulas. Y que si ahora yo pongo toda la estructura de índices, que si yo ahora pongo toda la estructura de índices, eso corresponde a esta estructura de índices. Entonces ahora, lo que ustedes van a encontrar en los libros, si ahora van al Besivaer, es un libro, uno del primer libro n igual a SUSY, que esta cosa que yo escribí en general en cualquier dimensión, donde acá yo estoy pensando que estoy usando las matrices gamma de 4×4.
ellos ahora esto en 3+1, usando que este coso, este fermión es Majorana. Majorana significa un fermión real, pero fíjense que acá en la representación chiral, esto no es una representación de Majorana. Esto no es una representación Majorana para la JAM. Porque definí una representación Majorana como aquella donde todas las gamas eran reales. Acá no son reales porque acá está sigma 2. Y sigma 2 tiene complejo, tiene numeritos imaginarios. O sea, esta representación no es la representación de Majorana. Entonces yo no espero que un espinor de Majorana en esta representación sea las 4 componentes reales. Lo que significa en esta representación un espinor de Majorana es que la parte de arriba es igual a la parte de abajo. Esto es un espinor de Majorana que es complejo, porque tiene un número complejo, y los dos números complejos conjugados de lo de arriba. Pero como esto tiene 2 reales y esto tiene 2 reales, el número de componentes independientes de este fermión es 4 componentes reales. Es lo que corresponde a haber dicho si estos 4 hubieran sido reales. Pero eso pasa en otra representación. Entonces, el álgebra de supersimetría, y con esto termino. Van a ver que los muchachos Bess y Bagger la escriben. Esta es esto mismo que escribí acá. Esto es lo mismo que esto. ¿Okay? Escrito en otra representación. Y todos los papers que van a ver y los libros de n igual a 1 en Supersymmetry, todas las cuentas se hacen con esta representación. Donde se está pensando de que hay un espinor de Majorana que tiene Q alfa acá, Q techo alfa punto, donde el de arriba y el de abajo, uno es el complejo conjugado del otro. O sea, este Q alfa punto dagger no es otra cosa que el de este que está acá, conjugado, que le subís el índice. Esa es la definición de esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir con todo esto es que aprender supersimetría es aprender sobre fermiones y aprender sobre cómo se denotan los fermiones, para después, a partir de eso, una vez bien entendido, uno puede empezar a construir. Y los fermiones se pueden representar de distinta manera. En lo que se llama B-spinor formulation, esto es lo que se llama B-spinor, o como fermiones de Majorana, como lo escribí acá en general. Esta es una formulación de 4 componentes. Esta es una formulación de 2 componentes complejas. Es lo mismo, es otra nomenclatura. Todo se hace con esta notación, en el contexto de n igual a 1. Entonces, en la clase que viene voy a explicar cómo ahora yo construyo un lagrangiano a partir de esto. ¿Está bien? Este es el álgebra de supersimetría, y obviamente, sí, antes habíamos dicho que los fermiones tenían que acá tener gamma mu por la supercarga. Esto, en esta notación, corresponde a esto. El Q alfa es
puse bien los índices. No puse este índice barril. Es consistente con lo de antes. Si ustedes calculan esto, 4 componentes, y lo reducen y escriben todo esto en la notación, escribiendo esto en la representación viral, les queda esto. Entonces ahora van, aunque no lo tengo, esperen, a ver. Bueno, listo, basta, porque si no nos vamos a diverger, son 10 y 5. Paremos por hoy y escucho preguntas. O sea, lo que hicimos fue hacer énfasis en cómo van los espinores, cómo es la notación, y llegamos a justificar el álgebra de supersimetría. No sé, escucho preguntas, muchachos. No sé si fue claro, si sobre el final ya empecé a meter muchos índices, se marearon. No sé, díganme qué piensan. Espero que con esto, si ahora fueran a tratar de leer el comienzo de cualquier review de supersimetría, puedan ver por dónde va. A ver, miremos algo. Ya me decía el otro día.